buenas tardes con todos, todas. Bienvenidos a este evento que se llama Acompañamiento a las Infancias. Lo hemos dejado así, infancias, para cuestionarnos sobre el tema de niños y niñas, ¿no es cierto? Para hablar de infancias con diagnóstico de cáncer. Este es un evento que partió, en primer lugar, como una iniciativa para reflexionar en conjunto sobre de posgrado en el sector de la maestría en psicología, y Lorena, ella es profesora del diplomado. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer un debate, una conversación en los distintos niveles de pregrado, posgrado y de docencia sobre este tema, cuestionando qué es lo que pasa con los niños en general, niños y niñas que son diagnosticados con este diagnóstico de cáncer, cómo viven la muerte. Y abriendo las posibilidades. También viene llegando Rocío, tuvo un pequeñito percance en su automóvil, entonces ya llegará Rocío. Vamos a estar transmitiendo en vivo, entonces también vamos a escuchar las preguntas de la gente que está escuchando de modo virtual. Y la idea es cuestionarnos en general como comunidad universitaria sobre este tema. La universidad, el objetivo de la universidad es es sentarnos en conjunto y pensar sobre este tema. Bueno, pues sí, entonces, sensibilizar y reflexionar entre las distintas actores. Me acompaña Jenny. Jenny es la coordinadora del programa de psicología en la maestría, y yo simplemente estoy en el nivel de grado trabajando el tema de intervención. ¿Qué intervenciones se pueden hacer en las infancias? ¿Cómo acompañarles? ¿Cómo pensarlo desde el trabajo, desde el trabajo con la familia, desde la parentalidad? ¿Ya? Entonces, cada uno de nuestros ponentes va a tener 10 minutitos máximo para contarnos, ¿no es cierto?, cómo se está viviendo este tema, y después de cada ponencia yo le voy a pedir que cada uno de ustedes haga un comentario. Nos da mucha vuelta sobre el tema de los desafíos que tenemos. E insisto, esta, nuestra casa de estudios, que es la universidad, es justamente para preguntarnos sobre cosas que no nos hemos preguntado. Vamos a ver iniciativas desde la acción civil con Rocío, cómo ella responde. Pero también es importante que como universidad vayamos sistematizando, cuestionándonos conceptualmente, escribiendo, trabajando en investigaciones, en proyectos de vinculación también, sobre esto y muchos temas. Ese es nuestro lugar y por eso convocamos a distintos actores. Entonces les pido un aplauso para nuestros ponentes. Para la ponencia de Rocío. ¿Ya? Rocío, entonces mientras cargamos la presentación, vamos a comenzar con Nicole. Nicole Fernández, ella es estudiante de la carrera de Psicología Clínica y realiza actualmente sus prácticas en el Centro de Psicología Aplicada. Ya, Nicole, la escuchamos. Todos, primeramente agradeciendo a la profe María Isabel por esta invitación sobre el trabajo que realizamos en conjunto con la Fundación Camila Salomé. En primer lugar, contarles un poco acerca de qué trabajo hicimos. El trabajo consistió en realizarle una entrevista a su fundadora, Rocío, y a la par participé en una actividad titulada Cuentacuentos, en donde una persona encargada iba narrando el cuento, y claro, esto a través de utilizar millones de sonidos, diferentes voces, diferentes gestos corporales. Los niños, esto lograba captar totalmente la atención de los niños. Por lo tanto, al final hubo una ronda de preguntas que permitió a los niños hacer reflexión en tanto a la temática como tal. Y fue a través de estas actividades que nosotros pudimos construir algunas reflexiones en torno al trabajo de prevención en infancias con diagnóstico de cáncer en los niños. En la entrevista, su fundadora Rocío fue quien nos dijo una frase muy interesante, la cual era que la sanación de una persona enferma de cáncer o de cualquier otra enfermedad
no implica solo el hospital y las medicinas, sino que también implica el poder atenderlas en otras necesidades fundamentales, como la salud mental. Por lo tanto, perspectivas como estas es que nos abren un espacio y nos motivan sobre todo a indagar sobre las intervenciones clínicas que se ofertan en la infancia en este contexto ecuatoriano. El primer punto en donde nosotros pudimos hacer reflexión fue en torno al psiquismo infantil. Fue interesante descubrir con Rocío que al parecer los niños no tienen una conciencia tan clara sobre la gravedad de su diagnóstico. No tienen una conciencia tan clara sobre lo que abarca en sí toda la enfermedad. Y esto es debido a que los niños es como si olvidaran todo lo doloroso de su diagnóstico y se centran más en dar más prioridad a otras áreas de su vida que también se encuentran afectadas. Nos comentaba que los niños se preocupaban más, por ejemplo, en que qué va a pasar con sus estudios, qué va a pasar con sus amigos en su escuela, que ya no los van a ver, ya no van a poder jugar con ellos. Y haciendo un tanto de comparación a nivel teórico, claro, la psicoanalista Beatriz Janín afirmaba de que los niños prefieren olvidar todo lo doloroso y que sienten que hablar sobre esto doloroso era convocar a que todo esto retorne en los niños como tal. Y teniendo en cuenta que, claro, el aparato psíquico de los niños está en plena construcción, por lo tanto, es muy importante que los niños cuenten con una persona, con adultos que sean capaces de captar estas primeras inscripciones que forman los niños para ayudarlas a ligarlas y así que ellos sean capaces de representarlas. Entendiendo estas primeras inscripciones como aquellas huellas inconscientes que quedan producto, por ejemplo, de un canto, de una mirada, del tacto como tal. Y ahora sí nos ponemos a hablar sobre este contexto de niños diagnosticados con cáncer. Por su misma enfermedad, ellos están en constante contacto con hospitales, el olor de hospitales, las medicinas constantes, inyecciones, el tratamiento en sí es muy fuerte para los niños. Por eso nos cuestionábamos un poco y nos interrogábamos qué tipo de inscripciones formarían estos niños. ¿Qué tipo de huellas generaría el contacto diario con hospitales, con inyecciones? ¿Cómo miramos también a estos niños, no? Tal vez una mirada más diferente a que el resto de infancia como tal. Es decir, es importante para los niños que tengan la presencia de un otro, que cumplan, decíamos a nivel teórico, cumplan esta función continente, es decir, por medio de un arriendo psíquico, transformar todos estos elementos aislados en elementos más complejos para que el niño pueda aprender y sobre todo pensar sobre todo el contexto que está rodeando el mismo. Un segundo punto que podemos analizar es a través de los síntomas. Los niños, claro, con la misma enfermedad, tienen síntomas físicos, náuseas, vómitos, el dolor corporal, pero a nivel psicológico, Rocío nos comentaba de que hay un cambio, ¿no? En los niños de la perspectiva que tienen sobre su propio cuerpo. Y sobre todo hay un nivel de angustia muy alto en los niños debido a no saber todo lo que está ocurriendo en su entorno, en tanto la enfermedad como tal. Y aquí entraba el papel fundamental que tienen los adultos de poner en palabras a la enfermedad. Es decir, pudimos percibir que tal vez hay esta errónea perspectiva de las infancias como inferior, y es pensar de que los niños no sienten como los adultos, ¿no? Y esto viene desde hace muchos años atrás, en donde, por ejemplo, a los bebés les hacían intervenciones quirúrgicas sin utilizar anestesia. Y esta falsa ideología de que, claro, los niños no sienten como un adulto, no pueden pensar como un adulto. Y que los niños no entienden, entre comillas, temas de adultos. Usualmente censuramos a los niños estos temas que son rodeados al enigma de la vida, como la sexualidad, como la muerte, como la agresividad como tal. Y aquí nos cuestionábamos mucho el por qué. ¿Por qué no poner en palabras lo que está ocurriendo alrededor del niño? ¿Será que tal vez
los miedos vienen más de los adultos que de los propios niños como tal. Entonces, justamente en la entrevista que tuvimos ante esta cuestión, Rocío nos comentaba de que los niños son mucho más responsivos en algunas ocasiones que los adultos como tal, y que sobre todo los niños no son ignorantes de la realidad que los está rodeando. Los niños son sumamente inteligentes y, claro, se dan cuenta de todo a su alrededor. Y, claro, tal vez habría que explicarles a los niños en otras palabras, de otras formas, pero son capaces de entender todo lo que está ocurriendo y sobre todo en tanto a su cuerpo, en tanto a su realidad. Y entonces aquí entraba en juego nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como futuros psicólogos, como ya psicólogos, cómo poder cambiar esta perspectiva errónea que se tiene sobre la infancia. Es algo que se viene creyendo desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo trabajarlas ahora en la actualidad? ¿Cómo ayudar más a estos niños a entender más lo que les está ocurriendo? Otro tema importante que pudimos hacer reflexión y es en torno al rol del núcleo familiar. Ya hablamos un poco de que es importante poner en palabras la enfermedad de los niños y ante esto muchas veces nos centramos en que solo hay que ponerle más atención a los niños con el diagnóstico como tal y dejamos de lado muchas veces el núcleo familiar del niño. Aquí la intervención psicológica, claro, no va a abarcar, no es suficiente que abarque solo al niño con el diagnóstico, sino también darle importancia a sus cuidadores, a padres, hermanos, toda la familia que los está rodeando. Por lo tanto, fue importante y fue interesante más que todo conversar con Rocío el tema de que la idea de comenzar un duelo anticipado y de bordear los límites como cuidadores suficientemente buenos y consentidores en este punto, llevaba a los padres, los orillaba a una posición en que perdían el control de la situación muchas veces. Y esto porque caían en un espacio, Rocío mencionaba, un espacio de manipulación por el niño, porque muchas veces son muy astutos, los niños son muy astutos, y utilizaban su diagnóstico incluso como excusa para adquirir algún beneficio en torno a su enfermedad. Tanta era la atención que ponía a su familia, todo el entorno de los niños, que muchas veces utilizaban esto como excusa para conseguir algo, algún premio, algo en general. Y claro, esto hacía que los padres pierdan un poco el control en la situación y por eso también era muy importante el trabajo que realizaban a nivel de intervención terapéutica en torno a lo familiar. Además, en los casos en donde existía la presencia de hermanos, esta atención que enfocaban solamente en el niño con el diagnóstico, hacía que sus hermanos tengan esta perspectiva de ser desplazados a un segundo plano y por lo tanto se generaba esto, ¿no? Rivalidad entre hermanos y en los padres se generaba también esta característica de sobreprotección. Por lo tanto, perjudicaba, claro, a toda la dinámica familiar y sobre todo también al niño a que no adquiera mejores habilidades de afrontamiento por sí solo como tal. Eran altamente dependientes en muchas ocasiones. Además, a través de experiencia propia por parte de Rocío, nos decía que toda esta situación de en torno al diagnóstico era porque también los padres no podían poner, era tal el sufrimiento de los padres que no se podía poner incluso en palabras todo lo que estaban viviendo. Que era común que se genere sentimientos de autorreproche en los padres por pensar en el antes del diagnóstico, que tal vez pudieron tener mejores cuidados, poder hacer más cosas antes, y incluso venían recuerdos de poder haber vivido mejores momentos, aprovecharlos de mejor forma. Entonces, a nivel de intervención, nos contaba que si bien los padres de lunes a viernes pasaban en el tema de terapia, de intervención, en hospitales,
era un poco difícil trabajar en terapia con los padres. No había mucha acogida sobre la terapia psicológica de los padres. Y claro, decía porque, claro, muchos veces están cansados, pasar de lunes a viernes en hospitales y fines de semana tratar de aprovechar ese tiempo en otros espacios. Y aquí nos cuestionábamos ante esta posición, entonces, ¿qué hacer con estas familias, no? ¿Cómo tratar estos duelos anticipados desde otra perspectiva? ¿Cómo, si no es en intervenciones, cómo lo podríamos hacer en otros aspectos? ¿Cómo otorgarles a los padres mejores herramientas desde otros ángulos, desde otros puntos de vista? Un tema más que fue, sí, ya. Ya, entonces, bueno, a manera de reflexión en general, fue interesante ver que todo este análisis nos abrió un amplio campo, de que hay un amplio campo de trabajo en torno a la psicología, en este campo de intervenciones clínicas en las infancias con diagnóstico de cáncer, y claro, es una invitación a la reflexión para ver qué trabajo podemos hacer con los niños y sobre todo también con el rol familiar, ¿no? Bueno, después de cada presentación vamos a escuchar un pequeñito comentario de parte de ustedes. Entonces, no sé si hay alguien de la sala que quisiera hacer un comentario de esta presentación de Nicole, un comentario sobre desafíos, cosas en las que se queda pensando. Bueno, buenas tardes. Yo creo que me parece como muy importante el hecho que tú menciones el impacto no solo de la enfermedad en los niños, sino en todo este entorno de la familia, porque me llama mucho la atención el que hayas mencionado que estos miedos no son de los niños propiamente, sino muchas veces son miedos de los padres, el no saber poner en palabras la enfermedad, explicarla como tal. Creo que eso es algo que cuesta bastante trabajar aquí, quizás en los padres, el intentar que ellos expliquen, porque totalmente de acuerdo que muchas veces este tema de la sexualidad y la muerte es muy evitado por los niños porque se cree que ellos no van a entenderlo. Entonces, eso como que me parece muy, muy importante, que los padres también aquí o los cuidadores también tienen que hacer algún tipo de trabajo a nivel psicológico, porque el impacto no es solo hacia sus hijos, sino propiamente a ellos, y el rol de ser papás, de cuánto ellos tienen que aportarle y de los reproches y justamente de lo que mencionabas, que para ellos también es un impacto como bastante fuerte el enterarse y tratar con toda la enfermedad del niño. Muy bien. Justamente eso, ¿no? Es preguntarnos sobre la comunidad, sobre los padres, quienes están alrededor de esto y las respuestas. No hay respuestas sobre este tema, no hay respuestas únicas, sino que es a construir, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Esta presentación es de Rocío Zapata. Ella es la fundadora de una organización que se llama Camila Salomé, ¿no es cierto? Y la hemos invitado como parte de la sociedad civil. Así que ella nos va a hablar sobre el trabajo con los niños y el trabajo con las familias. Entonces le doy la palabra a Rocío. Bienvenidos. Muchas gracias, Noel, gracias por la invitación, por este espacio. Chicos, gracias por estar aquí. Perdón primero porque llegué un poquito atrasada, pero a veces hay contingencias que no se pueden sortear, no se sabe qué va a suceder. Como ven aquí en la presentación, nuestra motivación, bueno, yo soy la directora y fundadora de la Fundación Camila Salomé. Como ven ahí, nuestra motivación es precisamente Camila Salomé. ¿Por qué nace la Fundación Camila Salomé? En el 2016, Camila Salomé perdió su batalla contra un glioma cerebral, un cáncer muy agresivo al cerebro. Durante la enfermedad y su tratamiento, uno de los retos más importantes que Camila enfrentó fue precisamente la continuidad de sus estudios.
Yo viví en carne propia con mi hija Camila el hecho de que se cierren las puertas de los colegios, en donde no les quieren aceptar a los niños. Pues pasó algún tiempo para yo entender por qué se daba esa situación y realmente se daba por la falta de conocimiento que tienen dentro de los colegios cómo manejar un paciente con cáncer. Me decían a mí, tenemos mucho miedo, no tenemos un médico, no tenemos una enfermera, tenemos un botiquín nada más y no sabríamos cómo reaccionar ante un evento difícil que presente Camila Salomé. En honor a Camila, precisamente, con mi esposo en el 2000, Camila murió en el 2014, unos meses después, todavía con mucho dolor, nos pusimos, mi esposo y yo, a escribir el proyecto de la Fundación Camila Salomé para poder abarcar y atender esta necesidad detectada con mi hija y que era un reto para nosotros el poder ayudar a otros niños con cáncer y ahora pues incluso con otras enfermedades catastróficas. ¿Cómo nace? ¿Para qué nace la Fundación Camila Salomé? Nosotros creamos el programa de aulas domiciliarias para niños y adolescentes con cáncer y después de un año de trabajo abrimos las puertas también a niños que tienen otras enfermedades catastróficas. Por eso ustedes ven ahí niños con cáncer y otras enfermedades catastróficas. Ya pasa. Bueno, un poquito aquí para que sepan el contexto de lo que representa, porque hablo más de cáncer, porque mi experiencia es más en cáncer. En nuestro país, permítame, ¿puede regresar? En nuestro país se diagnostican alrededor de 900 casos de cáncer infantil nuevos cada año. Y de esos casos existe un niño de cada 4 niños abandonan sus estudios por múltiples razones. Sobre todo, más se da esto en el tema de los niños que viven en provincias, en el oriente. Hay niños que igual pierden su batalla en el camino, fallecen. Entonces hay un 25% de abandono escolar. ¿Cuál es nuestra misión como fundación? ¿Se saltó? Lo que pasa es que está un poquito trabado porque siguen entrando personas. Entonces se demora un poquito. ¿En qué la me devuelve la anterior todo? Qué pena. Bueno, nuestra misión es la de garantizar la continuidad de la educación de los niños y adolescentes con cáncer y otras enfermedades catastróficas a través de la asistencia de maestras especializadas que antes de la pandemia acudían a la casa de los niños para ayudar con la educación. A partir de la pandemia nosotros también nos tuvimos que volcar a la parte virtual. Eso lo hacemos para que, les decía, haya continuidad en la educación de los niños y pues ellos tengan una mejor calidad de vida. Ahora sí, la siguiente está ya. Es que cuando me entra ahí. Sí. Ya, eso, pasemos a la siguiente, por favor. Nuestro trabajo hasta el momento ha sido el siguiente. Nosotros trabajamos en 3 ejes fundamentales. El primero y fundamental es la educación domiciliaria que les mencionaba. ¿Qué pasó? Está ahí. La educación domiciliaria, en donde hemos apoyado a más de 150 familias con nuestro programa de aulas domiciliarias, el Cole va a mi casa. También damos apoyo psicológico, hemos dado más de 1000 horas de terapia psicológica. Ya la compañera de ustedes habló sobre este tema, pues nosotros abordamos esta ayuda psicológica no solo al niño o joven paciente, sino también a toda su familia.
tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de psicólogos en donde ellos tenían una metodología de tratamiento que era justamente el tratar no solo al niño, sino también a todo su entorno familiar, porque me decían, no sacamos nada solo curándole al niño, si la enfermedad alrededor de su familia sigue, o sea, no pueden ayudarle adecuadamente al niño si la madre, que es la principal cuidadora, y toda su familia no están saludables mentalmente, psicológicamente. El otro eje de trabajo de la Fundación es el programa de sensibilización que le denominamos Amigos de Camila, en donde tratamos de ingresar al mayor número de escuelas y colegios para precisamente hablar sobre las implicaciones que tiene el cáncer infantil en el tema de educación para los niños. Entonces, procuramos entrar a los colegios y sensibilizar no solo a los niños, a los compañeros de los niños, sino también a los profesores y a todas las autoridades. Como les decía anteriormente, hay mucho temor en el manejo de un niño enfermo por el desconocimiento que tienen de lo que implica, en este caso, cómo manejar a un paciente con cáncer, y también la falta de elementos adecuados de, como por ejemplo en los colegios, que existe un médico, una enfermera, algún medicamento de primeros auxilios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos unas fotos en donde ustedes verán a la niña en la parte central, en la parte izquierda está la madre de la niña con la niña, porque el programa de aulas domiciliarias se basa también en el apoyo de la familia, o sea, no solo es el apoyo de la fundación, sino que tiene que haber el apoyo y soporte de la familia. También tenemos el trabajo con el colegio, con los directivos del colegio, para igualmente prepararle al director, a los profesores, sobre cómo apoyarle, cómo recibirle al niño cuando se reincorpora a su colegio. Y pues, como yo digo, la sensibilización es un poco preparar el terreno de regreso del niño a su institución educativa. En esta foto de abajo pueden ver ustedes cómo los compañeros lo reciben a la niña con un pastel. ¿Cómo lo hacemos? Les decía que a partir de la pandemia impartimos clases virtuales personalizadas a través de una plataforma educativa. Todos sabemos que a partir de la pandemia todos nos volcamos en la parte virtual, pero en esto de las aulas domiciliarias, la particularidad es que esas clases virtuales son personalizadas, es la maestra y el niño, en donde ustedes deben entender que el resultado es mejor, porque hay un entendimiento, una enseñanza pues muy cercana entre el profesor y el niño, y pues yo garantizo el aprendizaje de los niños de esta manera. Contribuimos a apoyar académicamente al niño o adolescente en reposo domiciliario a través de una atención pedagógica personalizada y única. Cuando los niños están dentro de los hospitales, tienen el apoyo de las aulas hospitalarias, que son regentadas por el Ministerio de Educación. También creo que funciona algo de las aulas domiciliarias, pero hay una gran cantidad de niños que estando en sus hogares no hay el apoyo de sus colegios para que ellos puedan igualarse o seguir un ritmo de estudio mientras están, digo yo, hospitalizados en su propio hogar. Ahí es cuando entra el apoyo de la Fundación a través de las aulas domiciliarias. Buscamos con esta ayuda también reducir los efectos negativos derivados de la enfermedad, sea cáncer o cualquier otra enfermedad catastrófica. Siguiendo con el tema de cómo lo hacemos, la enseñanza es innovadora, las aulas domiciliarias o hospitalarias es una enseñanza innovadora. El educador busca nuevas estrategias para hacer de sus metodologías de aplicación métodos activos, recreativos
Interactivo. Es familiar e integrador. Les decía que uno de los ejes fundamentales en este tipo de educación es el apoyo que les deben dar los padres. Y es cooperativa también porque todos cooperamos, fundación, médico, escuela, tenemos que cooperar para que avance el aprendizaje del niño. Avancemos, lo que no tengo tiempo. Hemos dado hasta el momento 8,000 horas de clase, hemos reincorporado a más de 100 niños y algo importante que me planteé desde que abrí las puertas de la fundación es apoyar a los niños hasta su último día de vida. Entonces la fundación también ha asistido en la parte educativa a niños que han estado ya en su etapa terminal, sobre todo del cáncer. Creemos que como fundación estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible en el 4, que es educación de calidad, el 10, reducción de las desigualdades, y 17, alianzas para lograr los objetivos. Durante este tiempo, que son 7 años de trabajar, hemos logrado algunos reconocimientos, siendo el más importante el recibido en febrero de 2019 de parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Nuestros retos es empoderar a los padres de los niños para que puedan exigir el derecho a una educación de calidad, para exigir una educación inclusiva, así como una atención de salud humanizada. Trabajar en forma multidisciplinar, como habíamos dicho, pues yo considero que la sanación de un enfermo, sea niño, sea adulto, y de cualquier enfermedad, no implica solo hospital y medicina, sino implica atención en sus otras necesidades. Fortalecer la plataforma virtual de enseñanza que nos permita llegar con nuestra enseñanza a un mayor número de niños y además a todas las ciudades del país. Muchas gracias, creo que el tiempo se me agotó. ¿Dónde nos encuentran? Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y tenemos nuestras oficinas de Medianes Pinzón y la niña, muy cerca de aquí. Muchas gracias. Rocío, entonces, le doy la palabra al público. ¿Hay algún comentario? ¿En qué se quedaron pensando? Jean-Pierre. Bueno, Sí, porque hay gente que no... quisiera aplaudir a Rocío por la iniciativa que ha tenido de crear y fundar este proyecto. Realmente, como Victoria lo había mencionado antes, la preocupación de los niños más que la enfermedad en sí es esta preocupación de qué va a pasar con mis estudios, cómo voy a seguir estudiando, y el que la fundación tenga como objetivo garantizar esta continuidad en la educación es algo importante y algo que me llama mucho la atención, y algo también que debemos rescatar, es que no solo brindan ayuda en la educación, sino también apoyo psicológico, y tienen este programa de sensibilización que me parece que es muy importante ahorita para los colegios y escuelas, que puedan un poco entender por lo que están pasando estas familias, y que a pesar de que estas escuelas o colegios no tengan los recursos, en este momento pues genere un trabajo, ¿no? Veo que tal vez ahorita no tengo los recursos suficientes para tener un niño con esta enfermedad, pero ¿qué puedo hacer para ir implementando y mejorando la calidad de vida de todas estas personas que necesitan y se merecen lo mismo que todas las demás, las mismas oportunidades para seguir estudiando en las demás? Como todo igual, no creo que por tener mi enfermedad tengas que no tener las mismas oportunidades que las otras personas. Y algo también que me llamó la atención es que decía que el 25% de niños que tienen cáncer sufren abandono escolar, y que existen estas aulas domiciliarias. Es una idea súper chévere para que los niños puedan seguir estudiando,
y que puedan seguir cumpliendo como un sueño, ¿no? De hasta, como decía Rocío, el día que puedan estar ahí. Muy bien. A ver. Vamos entonces a la tercera ponencia. La tercera ponencia es de Mateo Peñavera. Él es psicólogo clínico, tiene su consulta privada que se llama .com, Centro Psicológico, y actualmente se encuentra realizando la maestría de psico-oncología. Su ponencia se llama Transformando vidas a través de la psico-oncología pediátrica. Mateo, sencillo, Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles a ustedes por estar aquí presentes y darle la importancia que requiere la psico-oncología a nivel nacional y a nivel de instituciones de tercer nivel, como serían las universidades, institutos, y ya llegando a los niveles de posgrado, como serían las maestrías. También agradecer a la universidad por darnos la oportunidad y dar la difusión de estos temas importantes. Bueno, como ya mencionaron bastante, nuestras dos ponentes anteriores, ellas mencionaron cómo se está desarrollando los tratamientos de psico-oncología aquí en Ecuador, más o menos desde su experiencia personal. Nosotros también en la maestría hemos aprendido diversas formas de tratamiento, los cuales yo he podido aplicar, ya que actualmente en mi consulta privada tengo pacientes oncológicos, lo que me llevó a seguir esta maestría. Yo soy graduado de psicología clínica en la UDLA. Y bueno, vamos a comenzar con esta ponencia en la que vamos a hablar sobre lo que sería, sobre lo que sería la psico-oncología pediátrica. Para iniciar, tenemos que plantear que la enfermedad es una fuente de dolor, malestar y limitaciones en el nivel funcional. Si bien hablamos de que se tiene que llevar la mayor normalidad con los niños que están pasando con cáncer, también tenemos que adaptar esa normalidad a la etapa evolutiva en la que están cruzando. Nosotros también vamos a tener que basarnos en las diferentes etapas evolutivas de Piaget, dependiendo la edad en la que se encuentre el niño, ¿cierto? También esto nosotros lo tomamos del manual de psico-oncología pediátrica. Este es un manual que se distribuye a nivel latinoamericano, de origen argentino. Varios de nuestros docentes de la maestría de psico-oncología son argentinos, nos han dado una perspectiva completamente distinta y hay que ser honestos, allá están bastante avanzados con lo que sería la psicología y la sociedad es mucho más abierta. Lo que tenemos que aquí fomentar es la psicoeducación para lo que sería personas de todos los diferentes niveles. Entonces, ya. Dentro de esto también tenemos que tomar en consideración que existe la SIOP. La SIOP es el sistema, la Sociedad Internacional de Pediatría Oncológica. Estas van a darnos diferentes recomendaciones. Actualmente existen 11 recomendaciones que deberíamos cumplir a nivel general. Obviamente también podemos incluir otras que nosotros veamos y consideremos necesarias. Dentro de estas 11 recomendaciones tenemos lo que serían los aspectos generales, en lo que nos enfoca o la SIOP, y SIOP nos recomienda más lo que sería un trabajo multidisciplinario, que es lo que sería trabajar con médicos, trabajador social, psicólogo, psico-oncólogo y también con lo que sería personal de la salud. Dentro de estas recomendaciones también tendremos lo que sería el manejo de la escuela, que ya nos mencionaron bastante, que es el no aislar al niño del sistema educativo en el que se está pasando. Y también buscar la forma de incentivarle al niño a que este nivel escolar siga pasando. Dentro de lo que sería la consulta privada, me ha tocado pasar con niños que ya por estar en una enfermedad se han focalizado demasiado en eso y han tomado como un sistema muy sobreprotector los padres. Entonces, en este sistema demasiado sobreprotector, a los niños le han impedido tener una vida cotidiana y una vida normal. También vamos a hablar de esto más adelante porque les voy a presentar cómo en teoría se debería trabajar con los diferentes niveles evolutivos del niño. Entonces, también tenemos lo que sería la recomendación para sobrevivientes a largo plazo. Tenemos que entender
que si bien es un proceso demasiado fuerte y demasiado doloroso para un niño ser diagnosticado con cáncer, es también entendible que el mayor porcentaje de supervivientes de cáncer son niños, ya que en el momento actual tenemos varios tratamientos para tratarles y en esos nos aseguran casi un 80% según estudios de que los niños van a sobrevivir y ya van a salir del cáncer. Actualmente los números son un poco alarmantes en el cierto sentido de que si bien los niños sobreviven al cáncer, también estamos hablando de que su población ha ido aumentando. Por eso la CIOP nos hace la recomendación de cómo tratar con sobrevivientes a largo plazo, ya que estamos hablando que en un futuro no tan lejano, estamos hablando de que de 900 niños que han sido diagnosticados con cáncer, 900 niños en una población general, uno ha sido diagnosticado con cáncer y ha sobrevivido al cáncer. Entonces, si ven, puede que al principio suene no tan alarmante, pero es un crecimiento exponencial al que estamos expuestos. Entonces, al momento de estas recomendaciones sobre sobrevivientes, hablamos de clínicas constantes, de personal de la salud constante, de un entorno familiar amigable para el paciente. Entonces, también vamos a pasar, hablando de entornos familiares y clínicas, hablamos del cuarto concepto, la cuarta recomendación, que serían los conceptos de alianza terapéutica entre familiares y personal de la salud. Al momento de hablar esto, tenemos que entender que a veces van a generar coaliciones que nosotros tenemos que buscar la forma de si son adaptativas o son desadaptativas para el niño. En este caso, vamos a poder entender al sistema en el que se encuentra el niño como un sistema familiar. Entonces, tenemos la red de salud, tenemos la red familiar, tenemos al niño y también tenemos su entorno con sus pares. Entonces, tenemos que fomentar una alianza entre lo que sería familia, equipo de la salud. También es comprendible y es muy entendible que los niños cuando llegan y son diagnosticados con cáncer, comienzan a hacer movilizaciones por todos lados, especialmente aquí en el Ecuador, que hay muy pocos centros especializados para lo que sería la psico-oncología. Entonces hablamos de niños que se han movilizado de provincia y han estado acá. Entonces tenemos padres que no pueden estar 100% al todo el tiempo. Entonces, al generar alianzas terapéuticas, también generamos otro familiar o otra red de apoyo o una figura sostenedora para el niño. De ahí tenemos lo que sería la comunicación del diálogo de los cuidados paliativos. ¿A qué nos referimos de esto? También hablamos del momento del diagnóstico. Un momento que para los niños es sumamente estresante, sumamente doloroso, y ni siquiera solo para los niños, también hablamos de los padres. Decirle a un padre que su hijo está con cáncer, incluso si el pronóstico es bueno, siempre va a ser un momento de estrés. Entonces, hablamos de eventos detonantes que pueden surgir para diferentes tipos de trastornos. Los diferentes tipos de trastornos que nosotros vamos a tener que lidiar, y no solo, como ya mencionaron, no solo con el niño, sino también con los padres y los familiares. Bueno, pasamos un poco, en honor al tiempo, vamos a ir un poco más rápido. Ya, nosotros, si bien tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario, también vamos a tener que trabajar a partir de las emociones de nuestro paciente y también de las emociones del personal de la salud. Una de las recomendaciones anteriores que no alcanzamos a ver es el burnout en personal de la salud, que es sumamente importante, ya que suele surgir principalmente en lo que serían enfermeras y personal de la salud como jefes de hospital, jefes de pito o jefes de encargados de solo el ámbito oncológico. Entonces tendremos que hablar sobre las emociones y nosotros como psicólogos vamos a tener que dar atención a las emociones, entendiendo siempre que estamos en un ámbito no normal, en un ámbito que está fuera de lo que normalmente se debería pasar. Entonces tendremos emociones, las normales, que serían como por ejemplo aceptación, expresión, validación por parte de otros. También vamos a tener lo que serían emociones que son un poco desadaptativas,
pero aportan a lo que sería la situación en la que está pasando el niño, ¿no es cierto? Entonces tendríamos lo que sería evitación emocional e interpretaciones negativas. Aquí serían lo que sería culpa, autoflagelación y todo esto. Pasa, por favor. Ya, entonces, ¿cómo afecta el cáncer en las diferentes etapas evolutivas? Tenemos la primera etapa evolutiva, que son infantes de 0 a 2 años con enfermedades oncológicas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a sacar al niño de contextos familiares. Estar en todo el tiempo en un hospital es un niño que no está acostumbrado a eso, y peor aún, en esta etapa hay, específicamente no se le puede retirar al padre, al familiar con el que haya desarrollado su situación de apego. Porque el niño va a necesitar explorar, va a necesitar desarrollarse psicotécnicamente, psicomotora, en la parte de lo que serían sus habilidades psicomotrices finas y sus habilidades psicomotrices motoras gruesas, las cuales no vamos a poder desenvolver en lo máximo, especialmente las últimas, ya que si bien tratamos de que el niño tenga una normalidad, no podemos dejar al niño, por ejemplo, un caso que me pasó es que el niño quería salir a jugar en la lluvia. En una situación normal, un niño dejarle salir posterior a la lluvia, a que vaya a jugar con el lodo, a que vaya a hacer una vida activa normal, no, o sea, se podría dejar, pero en estas situaciones no hay cómo. Entonces, con ese niño a largo del plazo, surgió que tuvo una actitud desadaptativa adaptativa. ¿A qué nos referimos con esto? Se volvió un niño con indicios de TOC, de limpieza. Comenzaba todo el tiempo a estar queriéndose limpiar las manos, incluso el personal de la salud, antes de que ya le vayan a pinchar, él decía como que primero tiene que limpiarme el brazo. Entonces ya les iba indicando al propio personal de la salud. Si bien nosotros entendemos que eso es bueno para la situación en la que está, es malo para un niño de su edad, ya que un niño de su edad no debería estar preocupado por esa clase de cosas, sino debería estar preocupado por la exploración, el conocimiento y desarrollar habilidades. También tenemos lo que serían niveles preescolares. Aquí ya tendremos que comenzar a dar una autonomía un poco más limitada y una movilidad un poco más limitada igualmente. Entonces son niños que ya van a encontrar claridad en las normativas, van a desarrollar frustración, van a comenzar a buscar el entorno con pares. Entonces, algo muy importante es también que a estas edades ya podemos comenzar a hacer resignificación de conceptos. Entonces, a estas edades, el niño, si bien, por ejemplo, ya comenzó a escuchar el carrito que viene por el pasillo, entonces ya comienza a asustarse. Entonces, en estas edades ya podemos hacer una resignificación de conceptos, ya podemos indicarle al niño que no es para hacerle daño, sino es con un fin y un afán de salvaguardar su vida. Sí. Ya comenzamos a ir más adelante. Entonces, aquí es donde ya comenzamos a promover estrategias de afrontamiento al niño específicamente, no solo a la familia. Bueno, y por último, lo que serían los adolescentes, que sería, siempre tenemos que enfocar a que no se quede aislado el adolescente, que siempre esté en un grupo de pares, ya sea grupo de pares dentro del hospital o dentro de la zona clínica en la que está, o grupo de pares dentro de su institución académica. Es también entendido que si vamos a realizar una inserción dentro de un grupo académico, es primero y primordial hacer una psicoeducación con los pares que van a estar ahí, para que estos no vayan a tener alguna actitud que vayan a empeorar la salud mental del paciente. Y bueno, con eso es una introducción un poco breve de cómo nosotros tratamos en base a lo que serían los modelos del CIOP y a los modelos de los manuales de psicooncología que existen. También como conclusión, podríamos decir que los niños son un proceso y hay que tratarlos como tal. Entonces, la misma forma con la que le trataste en la primera sesión no va a ser como lo trates en las siguientes sesiones, porque el niño va a ir creciendo, va a ir desarrollando nuevas habilidades, y estas nuevas habilidades las va a ir incorporando, y nosotros tenemos que fortalecer estas nuevas habilidades para que sean una red de apoyo
y para que sea un factor protector para el niño. Y que con la medida a un largo plazo, el niño, cuando ya esté curado, podemos nosotros estar conscientes de que ese niño no va a salir con un trauma mayor. Si bien va a salir con trauma, es necesario tener que tenga las fortalezas y las habilidades para que pueda conllevar ese trauma a sus habilidades de la vida cotidiana. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Adrián, ¿podría venir a hacerlo adelante? Porque no creo que se escuche desde aquí a la gente que está. No sé, ¿tiene algún comentario en línea, Jenny? No, porque todavía no hemos abierto la opción. Después de todavía. todas las ponencias, pues abrir la opción para los comentarios. A ver, primero felicitar por la intervención que tuviste, la verdad sí me pareció bastante interesante. Hay algunos puntos que a mí me quedaron sonando. Primero, el tema de este retraso que tenemos en comparación con otros países y los pocos centros que existen sobre psicología. También me pareció muy importante el tema que dijiste que, bueno, al final es un tema muy difícil para todos los involucrados, no solo para los niños que reciben el diagnóstico, sino para sus familias también, y para lo que mencionaste del burnout para los médicos también. O sea, uno cree que normalmente las personas que están tratando siempre con esto están, digamos, preparadas ya para cargar con todo esto, pero sigue siendo personas enfocadas en las emociones, como también dijiste. Me sorprendió también el tema del 80% que mencionaste de supervivencia de los niños. No sé si es que puedes tal vez explicarme también un poco más como de qué factores nomás intervienen en este alto porcentaje. Claro. Bueno, dentro de los factores que intervienen en este alto porcentaje serían los que serían factores de protectores y de protección. Cuando una familia está bien informada, esta familia normalmente acurre a los controles más frecuentemente. Entonces, un factor protector que nosotros hemos identificado dentro de los niños que han supervivido es la buena comunicación con los padres en primera instancia, ya que al momento de hacer una buena comunicación, los padres ya quedan con este conocimiento y comienzan a replicarlo con sus hijos. También otro factor protector, tenemos factores hereditarios. Por ejemplo, si la madre ha tenido cáncer y ha sobrellevado ese cáncer, entonces también es un factor de protección y es un factor, podemos decirlo, positivo. Entonces, existen diversos casos, cada caso es único, nunca tenemos que generalizar, cada caso va a tener su propia individualidad. Obviamente, también tenemos que hacer estudios dentro de eso. Dentro de los factores protectores para lo que sería salud mental y favorecedores para esto, tendríamos lo que sería el apoyo social. Se ha visto bastante en estudios que se realizaron en Argentina, ahorita no me acuerdo los nombres específicamente, pero se han visto que los niños que han tenido una reinserción social a nivel educativo han tenido un mayor porcentaje de lo que sería sanar de manera mucho más rápida, ¿cierto? Además de que otra de las cosas importantes que también mencioné es que en los niños hay bastantes desusos, incluso a veces más que en lo que sería adultos, incluso mayores. En los niños hay bastante estudio y hay bastantes lo que sería tratamientos alternativos que se han ido creando. Entonces, la CIO también reconoce a los tratamientos alternativos como un mecanismo para que el niño pueda pasar más adelante de las etapas y pueda llegar a curarse completamente. Entonces, esos serían pequeños factores que tendríamos que ir viendo dependiendo del niño en el que se encuentre, ¿cierto? Y también de la ubicación geográfica, bastante. Pasamos entonces a la última ponencia. Quien nos va a presentar esta ponencia es Lorena Salazar. Lorena es psicóloga clínica, hizo su maestría en Derechos Humanos
y tiene experiencia laboral en la atención educativa con personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente ella es docente del Diplomado de Pedagogía Hospitalaria y su ponencia se llama Aulas Hospitalarias. Entonces lo tengo con Lorena. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Yo voy a quedarme aquí sentadita porque veo mejor a mi computador mientras también están proyectándose las diapositivas. La idea de esta ponencia no solo es hablar de las aulas hospitalarias que existen en el Ecuador, sino entrar en una especie de reflexión. Porque una cosa, lógicamente, es lo que sucede en nuestro país y el deber ser en el marco justamente de los derechos humanos y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad. Y lógicamente, la conversación que deviene de este título es justamente porque el tema de poder poner en marcha aulas hospitalarias es un campo de acción interdisciplinar para la atención de estos niños y adolescentes en situación de enfermedad. Victoria Muñoz Garrido, que es una doctora en pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, decía o dice que la felicidad y el bienestar del niño no son un efecto de la casualidad o de la suerte, es una producción humana, nunca individual, ni siquiera familiar, sino el resultado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto. La protección y la defensa de los derechos de los niños constituyen la tarea de todos los que se reconocen como seres humanos. Esto es justamente la puerta del trabajo, ¿sí? Para que nosotros entendamos que el trabajo, no solo en el ámbito de las aulas hospitalarias, sino en cualquier ámbito que tenga como base fundamental el trabajo con la infancia, con las infancias, exige un diálogo entre todos y todas, sobre todo entre todas y todas las disciplinas. Es importante primero tener en cuenta algo, y es que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, o los estados, tienen la responsabilidad de garantizar la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Proceso que se concibe como un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje. Cuando digo los estados, es justamente porque la mayoría de estados aquí en nuestro mundo han suscrito los convenios, los tratados internacionales y la normativa internacional que les ubica a ellos como responsables completamente de la garantía del derecho a la educación. Creo que el debate el día de hoy, o más bien la conversación del día de hoy, no es decir, sí, nosotros lo estamos haciendo como Ecuador, sino ponerle un signo de interrogación a todo lo que se ha venido haciendo para poder siempre caminar hacia justamente conseguir no solo que tengamos un programa, sino que esta educación sea de calidad. Entonces, el Ecuador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apostar justamente por una verdadera inclusión de esta población, que permita derrumbar esquemas tradicionales, que permita pensar en una educación que no sea únicamente la que se cumple dentro de las cuatro paredes de una institución educativa. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen los colegas cuando dicen que el Ecuador va un poco retrasado, un poco bastante retrasado en este tema de la inclusión educativa, porque es recién en el 2016 con UNICEF, con UNICEF en un proyecto puntual, en el 2016 se define recién el primer concepto de inclusión educativa. Imagínense qué tan retrasados vamos en general en todo el tema del ámbito de la inclusión de esta población. Y este concepto se define, está justamente copiado al final, textualmente. La inclusión educativa responde a la garantía del derecho a una educación de calidad a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación de todos los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, respondiendo a la diversidad en condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que propicien un buen vivir. Siempre que leo este concepto pongo un signo de interrogación al final, tal vez también de admiración, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer todavía. Nosotros, como les decía, somos uno de los países que tiene la rectoría del Ministerio de Educación de los programas de aulas hospitalarias. En la mayoría de países de América Latina, los programas de aulas hospitalarias son manejados o son dirigidos por organizaciones de la sociedad civil que reciben justamente aportes del Estado para poder seguir funcionando. Perú, por ejemplo, tiene varias fundaciones que trabajan justamente dentro de este tema. Chile también, Colombia también, México también.
entre otros. Muchos de ellos implementando el programa muchísimo más tiempo que nosotros, el Ecuador me refiero. Y este es el único país en Latinoamérica y el Caribe en que el Estado ejerce esta rectoría, es decir, que elabora política pública y que destina cierta cantidad de recursos para que este programa pueda funcionar. Y cuando digo la política pública es que se hizo un acuerdo, y eso es un hito, un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que es el 10916, que está reformulándose y que está justamente caminando hacia, digamos, otra normativa que sea un poco más global, para que pueda funcionar se pueda funcionar con un modelo nacional de gestión y atención educativa hospitalaria domiciliaria que recién también se construye en el año 2016. Entonces, este programa, el siguiente, se pensó con un objetivo, que era de garantizar el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la coordinación del sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento y los reposos médicos domiciliarios prolongados mediante la continuidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo hospitalario y o domiciliario. Una cosa es lo que dice siempre el papel, que siempre sostiene muchísima literatura. En la poesía, lógicamente, este objetivo suena como bastante alentador. Sin embargo, hay muchos análisis que hay que hacer justamente para poder pensar en si esto realmente está sucediendo o qué camino podemos tomar. Pero más allá de la crítica política o más allá de la crítica a lo que se pueda conocer, digamos, como implementación en este momento del programa, hay varios análisis que nos competen a nosotros los profesionales, que estamos justamente alrededor de estos programas. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde hablamos de esto? ¿No? Podemos hablar desde muchos lugares, cuando hablamos de ponernos frente a un hospital, a una aula hospitalaria que está funcionando en este momento, nosotros podemos pararnos desde diferentes aristas para poder analizar y proponer, ¿sí? Y es que una de las cosas que yo aprendí dentro de todo este proceso, y que lo he dicho también a los estudiantes del diplomado de pedagogía hospitalaria, es que cuando nosotros nos paramos en la sala de espera de un hospital público, sobre todo en nuestro país, vamos a conocer la realidad social del mismo. Así que yo les invito que si están ustedes interesados tanto en la maestría de psicología como en el diplomado de pedagogía hospitalaria o en cualquier otra de las ramas en las que nosotros podamos intervenir como psicólogos o como personas que trabajamos en el campo de lo social, yo les invito a que hagan este ejercicio de pararse en la sala de espera de un hospital público, en la sala de emergencia, tal vez en la sala de espera de emergencia de un hospital público de nuestro país. No necesariamente en los grandes. Les invito a que hagan esto en estos hospitales generales, en estos hospitales básicos también. Porque de verdad, una cosa es la que nosotros planteamos y lo que dice el papel dentro de la política pública construida a través del escritorio, y otra es ir a poner los pies en el territorio. Entonces, cuando hablamos de aulas hospitalarias, tenemos que saber desde dónde hablamos. Podemos hablar desde el derecho a la educación, ¿sí? Desde cómo veo yo, o velo yo, o aporto yo para la garantía del derecho a la educación. Puedo hablar desde la pedagogía, porque acuérdense que la pedagogía hospitalaria es una rama diferencial de la pedagogía general. Puedo hablar, y lógicamente, de estrategias pedagógicas para incluir a niños con necesidades educativas. Puedo hablar desde la psicología, como ya lo hicieron los colegas acá, y desde el afrontamiento, desde todo lo que están haciendo las familias. Puedo hablar desde el derecho a la salud, el bienestar integral. ¿Desde dónde escojo yo hablar para trabajar este tema? Bien. Muy bien. Y tenemos lógicamente que hablar desde el concepto de enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad en los niños, niñas y adolescentes, lógicamente no podemos adultizar este concepto. Tenemos nosotros que, el reto más grande es migrar cualquier servicio, programa o enfoque que nosotros nos propongamos hacia el lenguaje de la inocencia. ¿Y cómo entienden los niños la enfermedad? Pues lógicamente ya lo comentaron los colegas, así que no me voy a detener ahí. Y le voy a pedir a mi colega que me ayude pasando hacia la diapositiva 11, en donde hablamos sobre los contextos, ¿sí? Si nosotros queremos dar una respuesta interdisciplinar, tenemos que saber cuál es el contexto específico en el que estamos viviendo.
Nosotros somos un país, según la Organización Mundial de la Salud, que tiene ingresos bajos. Y eso significa que los presupuestos justamente para la atención al ámbito social son bastante reducidos. Y en este sentido, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que las tasas de supervivencia en un país como el nuestro son bajísimas. Pero esto se debe lógicamente a violencias estructurales que los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad viven a diario justamente hasta lograr llegar al diagnóstico. Muchos de ellos ya llegan en etapas terminales cuando pudieron haber sido diagnosticados tempranamente. Entonces, para entender exactamente cómo debe funcionar una respuesta interdisciplinaria, tenemos que saber caracterizar los contextos. Y los contextos caracterizados es justamente reconocer las características propias de la enfermedad, propias de la hospitalización y propias del entorno. ¿Por qué? Porque estas circunstancias que nosotros identificamos nos van a permitir saber justamente que estas personas están ubicadas en una situación de vulnerabilidad, que a ellos les reduce la capacidad, más bien, sino que nosotros, el entorno, les reducimos la posibilidad de acceder de manera igualitaria a sus derechos y oportunidades. Y le voy a pedir a Jenny que se vaya, por favor, a la diapositiva 13. ¿De quiénes estamos involucrados en esto? Estamos involucrados profesionales de la educación, estamos involucrados personal clínico y sanitario, y estamos involucrados voluntariado y sociedad civil. No podemos funcionar aisladamente, no se puede. ¿Por qué? Justamente porque para hablar nosotros de acceso a derechos tenemos que exigirle y pincharle al Estado para que reconozca todos los esfuerzos hechos por todas estas personas, por todo este personal, justamente para hablar no solo de reportar números o decir que la política pública funciona, sino que estamos en verdad garantizando los derechos de las personas y sobre todo brindarles oportunidad o calidad de vida y vidas dignas. La diapositiva 15, Jenny, por favor. Hay un modelo de atención vigente que yo les invito a que lean, ¿sí? Está colgado en la página del Ministerio de Educación del Ecuador en el área de educación especializada e inclusiva, educación inclusiva, y se llama Modelo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. Y yo les invito a que lo lean, porque no únicamente se trata de asentar notas, calificar asistencia, reconocer, qué sé yo, todos los procesos educativos que conlleva un docente, acercársele a un estudiante, sino que nos invita a reconocer justamente lo que hablaban las colegas hace un momento, con el tema de la participación de la familia. El modelo de aulas hospitalarias lo que trata o lo que intenta decir, tal vez a medias, es que la calidad justamente de la educación depende de un tejido social y de que este se construya o se reconstruya. Y el tejido social del que hablamos es de la comunidad educativa. ¿Y quiénes somos la comunidad educativa? En el caso de las aulas hospitalarias, es incluso el doctor, es incluso la enfermera, es el psicólogo, es la persona docente, es la madre cuidadora primaria, porque aquí en Ecuador las madres son en un alto porcentaje de cuidadoras primarias, pues es un cuidado que nos han sido asignadas erróneamente por las normas de género. Lógicamente, todo lo que esté alrededor puede volverse parte de la comunidad educativa, el conserje del colegio, el conserje de la escuela. ¿Qué es lo que nos hace falta para que esto funcione aquí en el Ecuador? Es educación, es difusión, pero sobre todo hablar de inclusión. Hablar de inclusión no únicamente en la estrategia pedagógica, sino hablar de inclusión como una estrategia global en la que todos y todas, bajo nuestro legítimo derecho a la participación, podamos ofrecer respuestas a esta población que necesita que la miremos con unos ojos justamente específicos para derribar barreras. Y la principal barrera que hay que derribar para poder hablar de inclusión de esta población es la barrera actitudinal. Yo les invito a que hagan un análisis crítico, una lectura sobre lo que está sucediendo aquí con las personas en situación de enfermedad. Aquí hablamos de las infancias, pero en países como España se habla de pedagogía hospitalaria y de aulas hospitalarias a lo largo de toda la vida. Así que yo les invito también a transgredir un poco estas ideas que tenemos justamente de la inclusión educativa para poder ponernos a dialogar
no necesariamente de la estrategia pedagógica, sino de las barreras, sobre todo las actitudinales, que han hecho que el Ecuador todavía tenga una deuda pendiente con esta población. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Entonces vamos al último comentario. Sí. Buenas tardes a todos, primeramente. Muy interesante todo, la verdad, sí, al menos de lo personal, sí me incentivó un poco al diplomado que nos sobre las aulas hospitalarias y al menos el ejercicio de visualizar a las personas en las salas de espera está muy interesante, la verdad nunca lo en cuenta y es un punto muy fundamental ejercer esta carrera que es de psicología y tratar con personas, entender el contexto en el que se manejan también es súper importante. Y más que todo quería hacer una pregunta. Los maestros que participan en estas aulas hospitalarias necesitan o deberían tener alguna especialización o qué materias más o menos manejan en estas aulas. Gracias. Gracias. Sí, la respuesta siempre va a ser sí en el tema de formación docente. Creo que nosotros como Ecuador nos aventuramos mucho a hacer las cosas de manera, primero como el intento de dar una respuesta y lo primero que se hizo, bueno, de hecho, el tema de aulas hospitalarias aquí en el Ecuador inicia en el 2005 con una fundación, se me escapa el nombre, de la Juan José Martínez, tiene toda la razón, ¿sí? Y lógicamente empezaron 5 aulas con aproximadamente 7 profesoras. Y estas profesoras, lógicamente, sin tener como claro un proceso formativo inicial, trabajaron así, lo hicieron bastante bien, es muy loable lo que hicieron ellas por aproximadamente 10 años. Sin embargo, al momento en el que el Estado ejerce la rectoría, también tiene la obligación de generar algún tipo de proceso formativo. Hay que decir que aquí en el Ecuador no existía hasta hace pocos años formación en pedagogía hospitalaria. Estoy hablando de hace creo que 5 años, no existía ni siquiera el tema de la pedagogía hospitalaria. Nadie había escuchado hablar de eso aquí en el Ecuador, sino que a raíz de la situación del trabajo de la Fundación de las Maestras Hospitalarias que hasta ahora están ahí, se genera este diálogo y también de la intervención de la sociedad civil, como lo que ha hecho Lucía durante muchísimos años. Ahí se empieza a hablar de pedagogía hospitalaria y se empieza a entender que no es una rama que responde a la pedagogía tradicional, sino que empieza a ser concebida como diferencial. Y se empiezan a generar ciertos tipos de formación, digamos, con algunos de los docentes, pero la mayoría de ellos intentaban irse fuera para poder capacitarse, bajo su propio bolsillo, con sus propios medios. Es ahora, es recién, cuando empiezan algunas universidades a preguntarse justamente por el tema del acceso a la formación de los docentes, a la formación docente. Y claro, también empieza a salirse de esta idea, ¿no? Del docente que responde al currículum y empieza a mirarse al docente de las aulas hospitalarias como este acompañante, como un mediador de los aprendizajes que no únicamente responde un currículum educativo y asientan notas, sino que también muchas veces hace las funciones de acompañar al cuidador primario, ¿sí? Porque hay etapas de aislamiento en el cáncer en donde nadie puede acercarse al niño o a la niña y hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Y hay que entender, como digo, que hay que reactivar a todos los miembros de la comunidad educativa, en este caso la madre, el padre, a veces la misma enfermera. ¿Por qué? Porque este mediador de los aprendizajes tiene la obligación de hacer de cualquier circunstancia una experiencia de aprendizaje. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las docentes domiciliarias con las que trabaja Rocío, con las personas que trabajan Rocío, únicamente no tienen un aula de clase. Sin embargo, toda la experiencia se empieza a encaminar como una experiencia de aprendizaje cuando el mediador tiene este éxito y, lógicamente, de alguna manera se ha formado en el tema de comprender esta pedagogía como que es un poco a puertas abiertas, ¿no? De entender justamente lo dinámico y el organismo vivo que empieza a ser la educación cuando existe una situación de enfermedad. Eso con el tema de formación, sí se requiere.
se requiere mucho que el docente o la docente entienda justamente que está alineado a un currículo, pero que también está alineado a las situaciones de la vida cotidiana que conllevan la enfermedad. Esa fue la primera opción. Y la segunda me dijiste que se imparte dentro de las aulas hospitalarias. Las aulas hospitalarias funcionan alineadas al currículo educativo nacional. Sin embargo, no quiere decir que los niños dentro del hospital tengan 8 horas de clase, porque no se puede. La pedagogía hospitalaria, y les recomiendo leer a Olga Lizazoaín, que es una de las docentes de la Universidad de Navarra, que más ha estudiado sobre el tema, también a Maricruz Molina, bueno, les puedo dar un montón de nombres acá, y les recomiendo leerles a ellas dos. Ellas han hecho muchas investigaciones y se ha concluido que el tiempo que tienen los estudiantes dentro de las aulas hospitalarias recomendado para sus procesos educativos es de 2 horas, ¿sí? Y en esas 2 horas tiene que haber una priorización de todos los contenidos alineados al currículo. Con esto yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Es que no le voy a dar educación física porque está postrado en una cama. Eso ya es discriminar, sino que este docente tiene que idearse la forma de que a través de un proyecto o a través de algún tipo de aprovechar las circunstancias en las que está inmerso en ese momento, se pueden dar todas las asignaturas. Esa es la magia justamente que hace el docente cuando trabaja en un proyecto. Puede trabajar en temas de ciencias naturales, mientras está, o de biología, mientras el niño está allí en el hospital. Puede trabajar en temas de física, por ejemplo. Yo alguna vez supe de una experiencia de un estudiante que calculaba la velocidad a la que caía el gotero de su suero. Física, ¿no? O la chica que no podía hacer educación física lógicamente y que le encantaba y hacía una research sobre los equipos de básquet más famosos en Estados Unidos, en la NBA, porque ella le fascinaba el básquet y investigó. Entonces, tienes 2 horas para trabajar y hacer magia. El docente, el mejor docente, es el que le sabe sacar provecho justamente a esas 2 horas para generar experiencias de aprendizaje, y no con los mejores alumnos, sino con aquellos, los mejores alumnos, y los pongo entre comillas, sino con aquellos que nos representan un reto y que no nos hacen olvidar justamente el principio de la educación, que es para todos y para todas, y todos debemos estar. Gracias. Bien, a ver, hemos tocado diferentes temas el día de hoy. Muy interesante escucharte, Lorena, siendo clínica, hablar de la educación. Me parece que son pistas importantes también para nuestros trabajos, para las miradas que vamos desarrollando. Bien, pasamos entonces ahora a las preguntas generales. Si es que hay alguien del público de aquí presente o del público virtual que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Lo que se le quedó dando vueltas, quisiera decir, o le impactó. ¿Algo? Bueno, más que pregunta o un comentario, felicitar por todo lo que se nos ha traído el día de hoy. Creo que definitivamente para todas las personas que estamos aquí, que estamos interesados en el ámbito clínico y sobre todo en la salud de lo que es nuestro país, tenemos un gran trabajo y qué mejor manera que aprendiendo, ¿no? Yo siempre pensé que el primer paso era la educación, pero hoy le debo que es la inclusión, ¿no? Y a partir de este pensamiento diferente vamos a llegar a algo más grande. Una vez más, muchísimas gracias a todos y eso. Bien. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? No. No, un comentario, bien. Sí, bueno, si quieres leerlo, Lisa. Ya, a ver, buenas tardes, mi nombre es Iván Carrera. Soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación Básica de la Universidad. Creo que es lo que más necesitamos en la universidad, lenguajes interdisciplinarios. Ya, a ver, dice. Y estoy en proceso de titulación. Soy coordinador general de la Escuela Nacional de Ajedrez, ENA, ANAI, SA. Y tenemos un programa de ajedrez para niños con cáncer que se llama Ajedrez, Emociones, Resiliencia y Aprendizaje.
Estamos dispuestos a colaborar con ustedes y mi teléfono es, no lo voy a decir. No vamos a tener problemas. Pero fantástico. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Iván, para que todavía siga en ti. Bien, ¿alguien más que quisiera decir algo, algún comentario? Si no, le doy la palabra de cierre a Yeka. Sí, porque creo que es una hora en la que todo el mundo está en clases. Ok. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias a las ponentes y al ponente por darse tiempo para venir a compartir un poco de su experiencia. A ustedes que se han dado también tiempo para escuchar. Mi nombre es Jenny Rodeneira, lo dijo Isa, yo estoy coordinando la maestría virtual en psicología. Y bueno, Isa me propuso hacer una articulación pregrado, posgrado y luego unimos también al diplomado. Y el objetivo era, bueno, primero mostrar que nos podemos articular, mostrar la necesidad de hacer un abordaje interdisciplinario para el tratamiento a las personas, a los niños, niñas, a las familias, a la comunidad que tiene un miembro de su comunidad diagnosticado con cáncer. Y siempre digo diagnosticado porque no necesariamente es un paciente. Creo que uno de nuestros primeros trabajos es acompañar a que alguien transite justamente a poder reconocerse como paciente. Y para eso necesitamos un trabajo interdisciplinario. Seguramente si ustedes leyeron la convocatoria, el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial de niños, niñas y adolescentes. La recuperación, el pronóstico, si bien en los niños es mucho más favorable, que un niño se salve, un niño o una niña se salve, depende de la situación económica de su país y de su familia. Porque si es que no existe accesos a información sobre salud, lo que decían un poco los colegas es que, claro, no se diagnostica a tiempo y los niños y niñas llegan ya en etapas terminales. Entonces ahí empieza el trabajo clínico, donde nosotros podemos empezar a trabajar en algo que escucho yo mucho en las aulas, que es la psicoeducación, que es justamente en acompañar a que las familias puedan identificar cuáles son las situaciones de riesgo, de alarma que nos tendrían que movilizar a buscar el acompañamiento de especialistas. Entonces, el trabajo clínico, como ustedes ven, y ese era el otro objetivo de esta actividad, es demostrar que el trabajo clínico es superado, que tenemos un montón de espacios donde poder ejercer, donde poder hablar de salud mental, donde podemos especializarnos, pero que no podemos solos, que no podemos solas o solos, que necesitamos articular justamente para que estos niños, estas niñas, puedan seguir teniendo acceso a su educación, a su salud, también a espacios lúdicos recreativos. Entonces, bueno, esperamos haberles compartido un poquito nuestras ideas, dejarles un poquito también con la curiosidad para que ustedes se interesen por investigar, para acercarse también a las fundaciones, a los compañeros y a los diferentes docentes que estamos aquí en la facultad también y a los programas que tenemos. Así que bueno, muchas gracias, buena tarde y les vaya muy bien.